Continuamos con este especial de la Sexta Semana Internacional de las Comunicaciones con el tema Opinión Pública, Nuevas Narrativas y Posconflicto, que se está desarrollando desde el auditorio del nuevo edificio de posgrados de la Universidad Autónoma del Caribe. Damos paso seguidamente al docente Juan Carlos Antequera. Él será el encargado de dirigir la entrevista al director del noticiero Red Más Noticias, Álvaro García Jiménez. Saludos afectuosos a Álvaro García, bienvenido una vez más a esta sexta Jornada Internacional de las Comunicaciones. En realidad, si nos damos cuenta, nuestro país está viviendo un proceso bastante complejo y nos vamos a acercar poco a poco al posconflicto. Para nosotros es un placer que estés aquí acompañándonos. Bueno, el placer es mío, muchas gracias por la invitación y felicitaciones a la universidad y a la facultad por este evento. Muy bien. Álvaro, ¿cómo debe ser el manejo de la información en el posconflicto colombiano? Usted como una persona que maneja medios de comunicación. El mensaje que yo quisiera compartir en esta oportunidad con los académicos y con los estudiantes tiene que ver con dos cosas que desde mi punto de vista muy sencillas hay que hacer para poder mejorar la calidad de la información relacionada con este tema tan importante. Uno, es un esfuerzo desde la reportería para buscar fuentes de información alternas a la información oficial, de manera responsable, pero de manera sostenida. Yo creo que hay mucha información relacionada con la paz que se nos está quedando por fuera del ángulo de visión, porque nos estamos focalizando demasiado en la información oficial, que de por sí es escasa y muy puntual, relacionada con comunicados, ruedas de prensa, etc. Yo creo que hay mucha información por fuera que se nos está pasando y que la estamos dejando pasar y que hay que hacer un esfuerzo para capturarla. Y lo otro que yo creo que hay que hacer es generar espacios de discusión y de intercambio de ideas, no solamente con los protagonistas de la negociación, sino con expertos en todas las áreas que tienen que ver con el conflicto y con el posconflicto. Yo creo que es importantísimo que la opinión pública colombiana empiece a encontrar rápidamente y de manera puntual espacios donde pueda enterarse, donde pueda encontrar un intercambio sano, despolitizado y honesto de opiniones y de conocimiento sobre todo lo que representa el tema de la negociación de paz y lo que nos espera cuando se firme. Leyendo en cierta oportunidad un texto de un francés, Jean Baudrillard, él hablaba de que hoy vivimos en una sociedad cada día más informada, pero cada día sabemos menos sobre lo que nos informan. Usted hablaba hace un momento de mucha información. Uno dice, bueno, hay un tsunami informacional. Entonces, ¿qué estrategias piensa usted que se deben manejar para hacer esa discriminación entre la información que se genera en diferentes medios de comunicación y que se genera en diferentes fuentes? Yo creo que el medio de comunicación tiene que hacer, digamos, un diagnóstico de la situación y enfocar bien su política editorial frente a este asunto. Entonces, lo que se puede conformar al final es un ejercicio complementario relacionado en el sentido de cómo la gente busca la información. A mí me parece que los medios electrónicos deberían tener una información sobre lo que está pasando de manera muy puntual, muy organizada y con un foco editorial bien particular, y que la gente al mismo tiempo pudiera encontrar en otros espacios, como en los espacios digitales, complemento a esa información. Es decir, que pudiera armar su propia agenda buscando en un sitio una información puntual sobre lo que está pasando, la noticia, cómo se está desarrollando de manera veraz, de manera inmediata, y tener también en esos mismos medios un espacio donde sepa que va a encontrar cómo profundizar, cómo entender, cómo recibir una información equilibrada y cómo escuchar puntos de vista complementarios y diferentes, discusiones que enriquezcan el conocimiento de las personas sobre este asunto. Y posteriormente creo que también, digamos, lo que se está haciendo en medios digitales es muy interesante, y ahí
se va a encontrar un espacio adicional donde la creatividad y donde el foco sobre temas que no aparecen en la discusión cotidiana va a tener que aparecer. Hay, por ejemplo, usted que es el director de Red Más Noticias, en cierta oportunidad yo tuve la posibilidad de ver que se hablaba de aspectos de subinformación, desinformación, subinformación como información incompleta y desinformación como información falsa. Ustedes desde Red Noticias, Red Más Noticias, ¿cómo han hecho para poder superar esa información incompleta y esa desinformación que se presenta en los medios de comunicación? ¿Qué propuesta han presentado o qué propuesta ustedes quieren presentar desde el punto de vista del posconflicto? Pues mira, yo en tema de información que no es exacta, lo que nos corresponde es plantear unos filtros muy estrictos en el manejo de esa información. Y es un esfuerzo que nosotros hacemos permanentemente. La información que nosotros publicamos es una información filtrada, no solamente desde el punto de vista de la veracidad de los elementos que la componen, sino de la importancia real que tiene dentro de la agenda informativa. Y yo creo que de cara al posconflicto, lo que hay que hacer es identificar unos temas. Hay unos temas que están ya planteados de manera general en la agenda pública, como el tema del compromiso de la empresa privada, lo que se va a hacer en el tema de restitución de tierras, etcétera, etcétera, de cómo se va a generar empleo, de cómo la sociedad va a tener que recibir a estas personas. Pero hay una cantidad de aspectos adicionales que están pasando desapercibidos o que no tienen el foco necesario, sobre los cuales desde ya los medios de comunicación tienen que empezar a trabajar. Entonces yo creo que si identificamos esa agenda desde ahora, vamos a tener desde el punto de vista global una atención particular sobre todos esos puntos que van a ser interesantísimos y que no se nos pueden quedar por fuera en los medios de comunicación. Y definitivamente usted está señalando que hay aspectos que pasan desapercibidos. En relación con eso que usted me está planteando, ¿qué piensa usted que le hace falta al periodismo de hoy para compenetrarse con esa realidad del posconflicto a la que vamos a enfrentar próximamente? Yo creo que enfrentarse a esa realidad. Es muy fácil hacer periodismo desde un escritorio en Bogotá, cuando la paz se va a construir en las regiones y en las partes apartadas y en los lugares apartados de las regiones. Hay que reconocer que muchas veces nosotros no tenemos ni idea de qué es lo que pasa en las regiones y cómo se van a adaptar y qué es lo que va a pasar con esas gentes cuando este proceso entre a funcionar. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo grande. Nosotros tenemos que volver a beber de nuestra fuente primigenia, que es la reportería con las personas, y rescatar el factor humano y el factor social que está detrás de los acuerdos políticos. O sea que se podría hablar de una especie de periodismo cívico, de periodismo ciudadano, indiscutiblemente. Sin duda, sin duda. Yo creo que ahí está la salida, ahí está el camino, ese es el foco. Yo creo que no hay que descuidar obviamente el tema político macro que acompaña todo este proceso. Es importante lo que digan en Europa, es importante lo que diga Tony Blair, es importante la gestión que hace el presidente buscando respaldo político y económico a todo este proceso, pero es importante saber qué va a pasar en las veredas de nuestros campos cuando esto ocurra, qué va a pasar con la gente que está ahí, cómo se va a transformar su vida, cuáles son sus expectativas y cómo desde los medios podemos contribuir a que ese proceso sea exitoso. En cierta oportunidad también leí algo sobre comunicación para el cambio social, que tiene que ver con todos estos procesos sociales que se dan en la misma sociedad, los cambios, las transformaciones. ¿Sí piensa entonces que se necesita de una especie de periodismo para el cambio social, que esa es la tendencia del periodismo en un futuro, indiscutiblemente? Sí, yo creo que sí. Lo que uno percibe claramente es que la gente está, con la irrupción del tema, por ejemplo, de redes sociales, la gente lo que está reclamando es poder participar de manera activa en la conformación de las agendas de los medios de comunicación. Es decir, ya el hecho que ocurría antes de que la gente se sienta atrás y espera de manera pasiva a que le den la información, ya no ocurre más, y menos con la gente joven. Entonces, digamos, nuestra obligación y nuestro desafío es poder encontrar esos caminos de comunicación entre el público y nosotros para poder incorporar esas inquietudes a nuestra agenda y poderles dar respuesta dentro de la forma en que nosotros se la estamos presentando. Y estamos hablando indudablemente de una
una recepción activa, de un público activo. Totalmente. 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 O sea, uno lo puede palpar de una manera muy Pero clara. ¿no piensa que se corren riesgos en ese público activo que tal vez manifieste ciertas opiniones que no son las apropiadas o se tergiversen ciertas temáticas? Yo creo que eso es un proceso de selección. Como siempre, hay posiciones u opiniones que no necesariamente vale la pena rescatar en un medio de comunicación, pero uno sí puede identificar tendencias. Es decir, uno puede decir, los jóvenes están interesados en este momento en recibir información puntual sobre estos 4 aspectos relacionados con el proceso de paz. Y hay mecanismos expeditos para poderlo saber y entender claramente. Y nuestro desafío, como te decía, está en tomar esa información, interpretarla y devolvérsela convertida en lo que ellos están esperando. ¿Piensa usted que las cátedras de paz que se creen en las universidades, que se vayan metiendo en esta resolución de conflictos, son apropiadas o necesitan ayuda de otros entes, de otras instituciones? No, yo creo que todo ayuda. Yo creo que todo ayuda. Yo creo que esos esfuerzos son importantes, pero de verdad lo que más ayudaría sería, al final, una discusión genuina, despolitizada, de qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer, y que podamos encontrar consensos nacionales para dar este paso tan importante hacia la paz. Para terminar, maestro, una pregunta y un homenaje también en unos momentos. ¿Qué les puede decir ustedes a los estudiantes que están en los últimos semestres de comunicación social en torno a estas nuevas dinámicas del posconflicto que se van a generar en Colombia? Yo creo que 2 cosas. Una, mirarse el ombligo, es decir, volver otra vez a las raíces. No olvidar el factor humano, no olvidar al personaje de la calle, no olvidar al campesino, no olvidar a los sectores sociales, porque ahí están las verdaderas inquietudes de las personas. Pero también hay que mirar hacia el cielo. Es decir, yo creo que es muy importante entender qué es lo que ha pasado en la historia, qué es lo que está pasando en el mundo, no solamente con los temas de paz, sino con todo, con la economía, con la política, con la paz y con la guerra en el mundo. Y de esa manera entender en su verdadero contexto, importancia, los efectos de lo que pasa afuera en relación con nosotros y cómo estamos nosotros en relación con lo que pasa afuera. Don Álvaro García le había hablado de un homenaje especial que le quiere rendir la Universidad Autónoma del Caribe. En esta oportunidad, la camiseta de nuestro equipo de fútbol, Uniautónoma Fútbol Club, que desde hoy sabemos que usted es hincha de Millonarios, pero desde hoy va a ser hincha de nuestra selección. Profe, muchas gracias. Profe Fabiola, muchas gracias. Muchas gracias por este presente tan bonito. Resulta que en mi oficina tengo las camisetas de los equipos a los que yo llevo en el corazón, que son River Plate, Millonarios y ahora, a partir de hoy, Uniautónoma. Así que bueno, esto es una gran alegría para mí. Yo empecé mi carrera como periodista deportivo y siempre he conservado esa pasión, y estos presentes para mí tienen un valor muy importante. Muchas gracias por este regalo tan bueno. Será usted bienvenido, la profesora Fabiola Torres, quien nos acompaña el día de hoy. Ya regresamos con este especial de la Sexta Semana Internacional de las Comunicaciones, organizada por la Universidad Autónoma del Caribe, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el Programa de Comunicación Social y Periodismo.